Compañeros y compañeras de Colombia, Ecuador y Perú, bienvenidos y bienvenidas a el webinar denominado Marco Institucional Andino para la Gestión del Cambio Climático. Este webinar corresponde a la unidad 2 del programa de formación de líderes y lideresa para el cambio climático y la transición justa. Este webinar será desarrollado por el profesor Víctor Hugo Ramírez Porres de la Hermana República de Colombia. El profesor Ramírez Porres es ingeniero industrial con maestría en gestión humana y con estudios en economía. Tiene experiencia en temas del mundo del trabajo, incidencia política, investigación, formación. También tiene experiencia en temas de energía, tanto en el sector público y privado de su país. Asesor de las principales centrales sindicales de Colombia y de sindicatos representativos en los sectores de puertos, caña de azúcar, flores, palma de aceite africano y minero energético, entre otros sectores. Bien, voy a dejar al profesor Víctor Hugo Ramírez Porres para que desarrolle la sesión. Profesor, le dejo en el uso de la palabra. Gracias, Hernán. Gracias a todos por la participación, los que se están conectando en este momento a esta conferencia. También para un saludo para los que van a ver esta transmisión posteriormente. Y sí, digamos que la idea hoy es que veamos como tema el marco institucional andino para la gestión del cambio climático. De pronto, en aras de también soltarnos y hablar un poco de lo que vamos a hacer hoy, pues quiero contarles también un poco de mí, ya con la importante entrada que hace Hernán, y tiene que ver con, digamos, uno, digamos, en el marco de este importante tema, que, digamos, deriva a partir de un acuerdo internacional, que eso, digamos, va a ser importante a la hora de cómo nosotros hacemos el análisis. Pero segundo, pues que entendamos a partir de una serie de estrategias que se pueden desarrollar y hacer para, para participar o comprender el marco, pero también para hacer un proceso de incidencia a partir de allí en cómo los países, tanto Colombia como Perú, como Ecuador, digamos, pueden aportar en esta discusión desde una comprensión un poco normativa digamos, de este tema. ¿Sí? Entonces, eh, de nuevo, ¿cierto? Soy Víctor, mm, con muchos años también en el sindicalismo colombiano. Casi que pues me desenvolví en una ciudad que se llama Pereira, luego con el sindicalismo antioqueño y ahorita eh, en Bogotá, digamos, también desarrollando una serie de tareas en el marco del trabajo, de los aspectos del mundo del trabajo, porque en lo particular me encanta investigar diferentes temas y pues dentro de la investigación, vamos, particularmente les cuento que me he desenvuelto mucho, sobre todo en el tema a propósito del agro o en la discusión agrícola, en el tema de la palma de aceite africano. Digamos que he tenido una experticia importante allí y en el desarrollo pues de esta agroindustria, ahorita también comprendiendo un poco más las discusiones de la caña de azúcar, pues porque a propósito del desarrollo de las nuevas energías, estos, digamos, estos dos sectores en particular tienen un papel central y principal en cuestión de la construcción de lo que llamamos el biodiesel, ¿sí? Y, y esto, digamos, como parte también de la discusión de- del cambio climático. Eh, También en algún momento trabajé en la Unidad de Planeación Minero-Energética, la UDMI, una institución que es, digamos, adjunta al Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Y pues, digamos, desde allí también estuvimos en importantes procesos de desarrollo, sobre todo del área de energía, de la energía eléctrica y digamos ya entendiendo un poco el tema de los mercados,
la generación, la transmisión, que hace parte pues de incluso de los debates actuales que se están dando en Colombia, por ejemplo, a propósito de la discusión del paro nacional, que es un debate en Colombia hoy principalmente energético, ¿sí? Y eso, digamos, nos debe llevar a comprender un poco desde lo que pretendo el día de hoy desarrollar, mirar un poco ese contexto eh, que tenemos en la perspectiva de cambio climático, para luego mirar un poco eh, cuáles son esas instituciones nacionales de referencia que son importantes que como trabajadores y trabajadoras tengamos mapeado para, digamos, desarrollar nuestros procesos de incidencia y cumplimiento a propósito de un elemento que vamos a ver hoy muy particular, que son lo que arrojó el Acuerdo de París sobre las contribuciones determinadas. Digamos, de eso vamos a hablar mucho más de forma ampliada el día de hoy, para que, digamos, entendiendo esos elementos institucionales, o ese, digamos, ese actor o esos actores que tenemos en los países, poder mirar qué normas en concreto se tienen para desenvolver el cumplimiento del acuerdo y así, digamos, explicar en detalle cómo, digamos, cuál es el procedimiento para los aspectos de determinar una contribución determinada a nivel nacional, particularmente en los países andinos, y terminar con algunas reflexiones. Digamos que ese es en particular la temática que vamos a ver el día de hoy. También les cuento que, bueno, tengo una niña recién nacida, entonces de pronto si la escuchan llorar, eh, pues, es normal en estos escenarios, pero también decirles que a propósito de esta discusión que estamos dando, o de lo que vamos a ver el día de hoy, en lo particular, saludo el hecho de que de pronto prendan cámaras, me encanta, más para darle un poquito más humanidad a estas conferencias, ¿sí? Digamos que este esfuerzo de juntarnos como países, de reconocernos como países, también hace parte de darle un sujeto y el sujeto, pues, lastimosamente, pues, nos toca interactuar así, lastimosa o por fortuna también. Creo que estas nuevas, bueno, estos no tan nuevos ya escenarios nos permite la interacción y pues digamos que en esa lógica me encanta, ojalá pues los pueda conocer, que yo creo que eh, algunos los conozco por cajas negras, ¿sí? Incluso por ahí veo una compañera en particular, me encanta que esté por ahí conectada, Carolina, del Ecuador, que en las luchas de las plataformas digitales también tiene un lazo acá importante en Colombia, a propósito de UNIDAP, un sindicato colombiano. Pero digamos que me encanta ver también caras conocidas, compañeros y compañeras, que nos estamos dando la pela y la lucha por también hacer las transformaciones, ya no solo desde la perspectiva local o nacional, sino que también ya esta discusión o estas discusiones se van poniendo en el entorno internacional, en el marco internacional, e incluso cómo le ha tocado desarrollarse al sindicalismo ha sido a partir de la colaboración y las redes internacionales y también a partir de sindicatos internacionales que se han desarrollado. Es decir, ¿cierto? Incluso hasta la estrategia de las confederaciones internacionales y continentales, que también hacen de este tipo de escenarios elementos de reflexión para conocer las tendencias mundiales. Entonces, dejando ya un poco como esta introducción tan larga, vamos a, como ya lo decía Hernán, eh, intentar parar 5 minuticos desde la perspectiva pedagógica para poder, digamos, descansar y volvernos a enfocar
en estas discusiones. Y bueno, digamos que también decir que en el marco de lo que significa la discusión andina, pues vamos, está Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina. Tengo entendido, Hernán, que solo tenemos participantes de Perú, Ecuador y Colombia, ¿sí? No sé si Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, para mirar también en el marco el énfasis. Vamos a darle un énfasis de pronto más concentrado a los países que están pues participando el día de hoy. Entonces, digamos que bajo esa lógica, comencemos. Ay, ¿qué pasó? Ya, vuelvo a presentar. Se cruzó ahí. Entonces, en el marco de, vamos, de lo que quiero desenvolver el día de hoy, es que entendamos que ese origen normativo, ese elemento, esas acciones concretas que queremos desenvolver el día de hoy, parten de un contexto que, digamos, no va a lugar, pero en lo particular me gusta hacerlo. Lo vamos a hacer muy rápido porque pues tengo entendido que ustedes ya a lo largo del curso también han tenido un importante contexto. Es que definitivamente en el mundo estamos viendo tiempos de crisis, ¿sí? Tiempos de crisis que, que se envuelven en crisis sociales, crisis energética, crisis de la economía, crisis migratorias, eh, bueno, un una diversidad de crisis que para, digamos, el marco de algunos teóricos que desarrollan la discusión de lo que pasa en el mundo hoy, digamos, se desenvuelve la tesis o, digamos, el concepto de la policrisis, ¿sí? Y es que hoy, en la actualidad, el mundo está viviendo un montón, o, digamos, distintas crisis, digamos, no era como, no sé, en 1914 o 1938, digamos que había una guerra mundial en particular, o en los momentos de las heladas que también vivió la humanidad o el planeta Tierra como tal, pues digamos, había un elemento climático en particular sobre esas heladas, sino que estamos viviendo, digamos, un montón de crisis en el marco de lo que pasa dentro del globo terráqueo que, como les digo, se desenvuelven en lo que muchos teóricos hoy llaman policrisis. Y esas policrisis, o esa policrisis que se está desenvolviendo en el mundo, vamos, con el calentamiento, digamos, incluso los acomodos en materia económica, las guerras, las migraciones, etcétera, está llevando, digamos, que a que estemos pensando en este momento en una suerte de crisis civilizatoria, ¿sí? Para, digamos, desde las perspectivas incluso de algunos gobiernos progresistas, por ejemplo, que se están desenvolviendo también en el mundo, parten, por ejemplo, de que, ¿cierto? Que la humanidad o lo humano, digamos, como ser, como ser vivo, digamos que también está a puertas de la extinción si no se toman, digamos, medidas concretas, rápidas y eficaces en cuestión de estas distintas crisis que se están desenvolviendo y más que digamos que también para algunos, eh, no sé, los geólogos que son los que estudian también estos fenómenos del calentamiento, los que también están metidos en la economía de la energía y digamos, las energías como la energía eléctrica, digamos, lo que es el petróleo y bueno, los distintos tipos de energía, pues, digamos, han estimado que pues el planeta, digamos que si supera el tema de los 2 grados o el aumento de 2 grados de la temperatura, pues podemos estar hablando ya de una crisis como civilización, en este caso la civilización humana. Esto, digamos que es muy importante en materia de lo que estamos desenvolviendo el día de hoy,
porque tenemos nosotros que entender que pues esto es una responsabilidad política, social, humana, sobre las acciones que se deben desenvolver desde el individuo, pero también como sociedades. Y estas, digamos, estas crisis o esa, digamos, esa situación lleva a entender que nosotros, en el marco de ese sistema mundo que tenemos, que es el planeta Tierra, eh, tiene, digamos, distintos, lo podemos mirar desde distintos sistemas, ¿sí? El planeta, esto lo podríamos evaluar o revisar como un sistema cerrado, es decir, un sistema que en el marco de la materia tiene unos recursos finitos, ¿sí? Como el mismo petróleo, la cantidad de humanos que pueden tener, la cantidad de diversidad, tanto animal como, como digamos en plantas, etcétera. Pero también es un Allá. sistema abierto, ¿Quiere verse usted? es un sistema abierto teniendo en cuenta que pues el planeta dentro del sistema solar tiene otros factores que también la afectan, como por ejemplo el sol, ¿sí? Los cuerpos eh, estelares que también se desenvuelven dentro del sistema, las estrellas, etcétera, que también de una u otra manera afectan ese sistema del planeta Tierra en el marco de los tipos de energías que también se desenvuelven. Por eso incluso la humanidad ha aprovechado ese sistema energético abierto que tiene hoy el planeta, ¿cierto? Como por ejemplo aprovechar la energía solar, ¿sí? Los mismos sistemas sistemas energéticos que puede generar la humanidad, como por ejemplo las energías nucleares, ¿sí? Que incluso en su momento se limitaron, ¿no? La humanidad hace 100 años aproximadamente, un poquito menos, discutió o ha discutido sobre el manejo de este tipo de energías, ¿cierto? La capacidad que puede tener también los sistemas hidráulicos, los cambios de temperaturas en cuestión del aprovechamiento del tiempo, del viento como masa, y esa masa, digamos, cómo se puede transformar en trabajo y el trabajo en energía, ¿sí? Y digamos que en toda esa, digamos, perspectiva del sistema abierto que nos podemos encontrar, también vemos que el planeta ha tenido procesos cíclicos, ¿sí? Han habido varias extinciones, que la más simbólica o la que de pronto uno más recuerda es ¿cierto? Por ejemplo, la discusión que hubo con el marco de los dinosaurios y la extinción que tuvieron como especie. Y digamos en esos procesos cíclicos que también ha habido la Tierra, los congelamientos, el movimiento tectónico que también son, digamos, movimientos energéticos, llevan, digamos, que el planeta dentro de esa perspectiva de sistema lo veamos como desde digamos, desde una lógica también teórica, que tenga una suerte de metabolismo, ¿sí? Y el metabolismo, en este caso, que podemos encontrar, por ejemplo, las personas, los humanos, tienen su tipo de metabolismo, ¿sí? Nosotros tenemos un metabolismo en el cual pues comemos, cuando comemos pues nos llenamos de energía. Esa energía, por ejemplo, si comemos mucho, nos puede enfermar, si no comemos nada, también nos puede enfermar. Y digamos que tenemos un sistema diseñado para, digamos que, renovar constantemente nuestras energías. Si dormimos, pues si dormimos bien, el metabolismo puede estar mejor. Si dormimos poco, se daña nuestro metabolismo también. Y en el marco de esta discusión de crisis, se habla, ¿cierto?, con un concepto del metabolismo social, partiendo de que pues, la sociedad, incluso a partir
de cómo se ha desarrollado el capitalismo desde sus orígenes, como lo vamos a ver un poco mejor ahorita, pues ha llevado a que ese metabolismo social hoy, al menos como civilización, esté enferma, ¿sí? Estamos enfermos en cuestión energética y esas enfermedades como tal nos está llevando a esa crisis civilizatoria de la cual pues les he venido hablando en este pequeño momento. Luego digamos que eh, entendiendo entonces esa pequeña enfermedad que se generó a partir de la energía y que la energía también, digamos, tiene un elemento importante que es el capital, porque digamos que el capital, el capitalismo y digamos el desarrollo del capitalismo a partir de la energía ha sido también una atemporalidad en el desarrollo social, lleva a que nosotros, como digamos, como se ha visto históricamente el consumo de la energía de la población, pues somos cada vez más dependientes de, digamos, de algunos tipos de energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace en los inicios de la humanidad, ¿sí? Nosotros funcionábamos particularmente con biomasa, ¿sí? Biomasa, la biomasa partiendo de, ¿cierto? El fuego, la madera, digamos, la cocción que de pronto se requería en algún momento, los niveles de luz en cuestión del desarrollo incluso del ojo, pero la biomasa, digamos que por muchos años fue, digamos, la principal fuente de energía y de desarrollo en el mundo, ¿sí? Y digamos, en la especie humana. Luego, digamos, vemos, digamos, otro tipo de energía que empezamos a utilizar la energía hidráulica a partir de los molinos, que, digamos, empezó o evolucionó particularmente, empezó a desarrollar una suerte de revoluciones, particularmente en el agro, en la industria agroindustrial, ¿no? Es que el molino y el desarrollo de la energía hidráulica, digamos, permitió desarrollos en cuestión de grandes cultivos, etcétera. Pero digamos que eso fue particularmente en la época preindustrial, etcétera. Pero el momento, digamos, donde más se empieza, digamos, la humanidad a requerir de más, digamos, de más energía para poder evolucionar, se desarrolla a partir de la revolución industrial digamos, con la energía fósil, en este caso los combustibles. Porque, digamos, la revolución industrial hace como un antes y un después, porque incluso parte de la promesa, incluso en el marco liberal, que luego mutó en la promesa neoliberal también, parte, ¿cierto?, de que es digamos, el capitalismo y el desarrollo, digamos, más bien el capitalismo es el motor del desarrollo humano, ¿sí? Y digamos, en esa premisa, eh, desde la perspectiva del motor de desarrollo humano, encontramos entonces, ¿cierto? ¿No? Digamos, aspectos o elementos de modos de pensar, de desarrollo de formas de organización del trabajo, que también han llevado, digamos, que a una competencia ilimitada digamos, en cuestión de cómo, digamos, innovar, de cómo mejorar nuevas tecnologías, digamos, a partir de esa hiperaceleración que también se ha generado a partir de la energía, cosa que, digamos, también ha llevado hoy a los índices y los indicadores en los que estamos. ¿Qué cuáles son, cierto? Que pues son esos aumentos en las temperaturas, eh, digamos, la dependencia energética que hoy tienen los humanos. Hago el paréntesis de nuevo, ¿cierto? Solo ver particularmente lo que pasa hoy en el paro del transporte en Colombia, que pues
Se detiene el transporte, se detiene la economía. Pues primero por una discusión energética, que es el aumento del diésel, del precio del diésel, pero dos, digamos que lo que significa en el marco, por ejemplo, de un paro, la detención del transporte de combustibles, eso que digamos que surte el transporte público, que surte la energía también para la transformación de materias primas en la industria, que surte, digamos, digamos, sacar los productos agrícolas de, del campo a partir también, digamos, del uso de una energía que es un camión con vía combustible o vía diésel, ¿sí? El encarecimiento económico. Entonces, digamos que toda esa, digamos, esa dependencia en materia energética, particularmente de las energías fósiles, pues digamos que ha llevado no solo a la dependencia, sino también a esa enfermedad que le llamo yo en cuestión de lo que pasa en la humanidad. Entonces, digamos que en el caso de mantener la tendencia que les he venido manifestando, pues estaríamos hablando de que estamos a portas de una sexta extinción, ¿sí? Una sexta extinción, donde los animalitos que ustedes ven ahí extintos, particularmente seríamos nosotros los que apareceríamos, si en el caso de que surgiese otra nueva, digamos, civilización, que no sé cómo sería, porque pues también digamos que en el marco de las condiciones eh, del humano como tal, como humano, pues digamos, no es posible también, digamos, subsistir en algunos eh, climas extremos que se van desenvolviendo y que en lo particular, pues digamos que solo en este momento o se toman medidas o la ciencia y la tecnología tendrían que evolucionar también de una forma mucho más acelerada para, digamos, también a partir de la ciencia tomar medidas sobre, digamos, lo que está pasando con el planeta. Entonces, digamos que bajo esa lógica o esa posible sexta extinción, lo que nos encontramos en el planeta, ya más en particular, es ya de acuerdo a estudios que se han realizado sobre cómo digamos, en qué momento hay que parar la, el aumento de de la temperatura. Como pueden observar, no sé si me ven el apuntador, pero digamos, veamos la franja morada del gráfico, es digamos el rango donde la humanidad, digamos, se puede salvar digamos, de esta situación climática que se está dando, ¿sí? Ese rango, digamos que desde la última medición en el año 2016, donde, digamos, el calentamiento o el aumento de la temperatura eh, llegó a, llegó hasta a estar entre 1 y 1,5, ¿sí? Pero que incluso desde el 2016 para acá, la aceleración en la temperatura está cada vez mucho más rápido, ¿sí? Solo un dato, ¿sí? El, creo que fue a finales del año pasado o inicios de este año, inicios de este año, la temperatura de la Tierra llegó a tener en lugares aumentos de 2 grados, ¿sí? Y si miráramos el Acuerdo de París en el marco de digamos, de lo que se espera en materia de mediciones, el Acuerdo de París dice, digamos que podemos subir hasta 1,5 grados, que es, digamos, la línea horizontal que está en puntilínea eh, en la parte de abajo, ¿sí? Pero que, digamos, lo que no puede pasar es que superemos los 2 grados, ¿sí? Y se estima, ¿cierto?, detener la tendencia digamos, bajo esta situación que está pasando, detener la tendencia, digamos, exponencial que viene llevando la temperatura de la Tierra
en el 2050, digamos, bajar la inclinación. Digamos que esa es la meta, ¿sí? Pero solo inicios de este año, no me acuerdo puntualmente, pero sí sé que fue entre finales o inicios de año, la Tierra llegó a tener, creo que fue inicios de año, no me acuerdo, en enero, la Tierra llegó a aumentar los 2 grados, ¿sí? Incluso superando las mediciones y las proyecciones científicas que se empezaron a definir desde el Acuerdo de París, ¿sí? Entonces, digamos que lo que pasó este año en particular genera una alerta muy grande en el mundo sobre lo que está pasando en correspondencia con el aumento de la temperatura. Son mucho más aceleradas las estimaciones y eso, digamos, que lleva entonces a que las medidas que tomemos como sociedad, ¿cierto? Como civilización incluso, permitan, digamos, darle un paro a, a esta tendencia exponencial que se está dando. Entonces, digamos que bajo esa situación tan crítica, ¿sí? Las estimaciones o como se ha desarrollado el presupuesto de carbono en el mundo, eh, como, digamos que como se va alimentando, como ha venido creciendo, digamos que se estima que si en el 2032 no se cambia la tendencia o no se empieza a cambiar la tendencia, digamos que ya sería una tendencia irreversible, ¿sí? Y como les decía, pues tendría que ser o un aumento de tecnología, desarrollo de tecnología muy importante para, digamos, intentar cambiar esto o digamos que definitivamente ya esperar un poco, digamos que empiece el, digamos, una suerte de extinción, teniendo en cuenta, por ejemplo, en el debate del agro, las proyecciones, ¿cierto? Que digamos, ¿cómo decirle a eso? Las consecuencias en materia climática, por ejemplo, en el agro es que la tierra es árida. Digamos que esa es la acción concreta del calentamiento. Y pues con tierras áridas, ¿quién cultiva? ¿Sí? O si se cultiva, digamos, también en el marco de, no sé, posibles abonos de protección o cubrimientos, etcétera, digamos que como funciona hoy la lógica del capital, pues, cierto, siempre nos metemos en el debate de costos y pues en el debate de costos siempre nada es viable y nada es inviable porque pues no le da plata al capital. Entonces, sobre esa lógica, digamos que el mundo, la discusión mundial parte de que pues, al 2032 hay que empezar a bajar la tendencia, esa situación exponencial y digamos que a partir de allí, digamos, se empiezan a tomar las medidas climáticas necesarias en cada país, en cada continente, en cada región para combatir esta situación. Por eso, digamos que viendo ese marco de la tendencia, hay que decir que en el mundo, ¿sí? Existe todavía, digamos, el marco de las reservas. Existen las reservas todavía de gas y de petróleo y hay buenas reservas. O sea, a propósito de la discusión de que si se están acabando o no se están acabando las reservas mundiales en el marco del petróleo y el gas, pues uno puede decir, sí hay, ¿sí? El tema es que la tecnología existente ya se gastó las reservas convencionales tal cual las conocemos. Sí, pues sobre eso hablaba un poquito ahorita mientras empezaba con Hernán. O sea, las reservas mundiales, las convencionales, perdón, las que para las cuales se les ha desarrollado tecnología, sí están, digamos, en una suerte de límite, ¿sí? Mientras que, digamos, hay otro tipo de reservas, que son las tierras raras, también, digamos, las arenas. Hay unas arenas subterráneas, que es donde principalmente está la gran concentración de petróleo y gas en el mundo, que digamos que requieren de unos procesos muy costosos, digamos, en relación, como les digo, de lo que tenemos y la tecnología actual, para poder, digamos, que digamos, esas tierras raras, esas arenas, etcétera, se conviertan
digamos, en petróleo particularmente, ¿sí? Y que vamos a poder mantener en el marco de la sostenibilidad de ese, digamos, de ese energético que es muy eficiente, digamos, la dependencia que tenemos en este momento como civilización sobre este tipo de energías. Quiero, digamos, que adelantarme un poco para no quedarme en este contexto. Es que de todas maneras estamos en un accidente histórico, ¿sí? El petróleo es un accidente histórico de la humanidad, ¿sí? Solo, digamos que se espera en el marco de un rango eh, que ya estamos, digamos, a esos niveles de histórico y que digamos que la humanidad de una u otra manera, digamos, si sigue esa tendencia y logra inclinarla, digamos que hoy la alternativa es, como ya se ha dicho también, o las energías limpias o alternativas que se dan, que también generan otro tipo de daños ecológicos, o también, digamos, que sea tan crítica la cosa de que la gente otra vez vuelva a la biomasa como civilización. Digamos que van a ser definiciones estratégicas que nos vamos que se va a dar la humanidad en su debido momento. Entonces, estamos en un momento, ¿cierto? Como le decía Michel Clerc, que estamos en una situación de que se requiere energía extrema, que requerimos más agua, digo, de energía extrema, agua extrema, métodos extremos, desastres extremos y oposiciones extremas. Y digamos, las medidas que debe tomar la humanidad en materia digamos, del cambio de esa matriz y el cambio en la temperatura, digamos, va a requerir también de medidas mucho más extremas, conscientes como sociedad. Digamos que eso nos lleva de pronto a reflexionar un poco de como sociedad qué hacemos y más porque bajo esa dependencia económica que hoy tenemos, ¿cierto? Esa relación directa que tiene hoy el capital con la energía, ¿sí? Ha llevado que también en el mundo se desate también guerras a partir del control de la energía, ¿sí? Lo que pasa hoy en, en la Franja de Gaza, ¿sí? Y en los países árabes en particular. Lo que pasa a propósito de los reacomodos geopolíticos en Latinoamérica, que digamos que estamos también a puertas de guerras regionales en América Latina, ¿sí? Lo que pasa hoy en los países índicos e Irak, ¿sí? Que también, digamos, parten de esa lógica de esas guerras locales, la guerra Ucrania-Rusia digamos, el debate energético que hay ¿cierto? Con cerrar la tubería de Rusia hacia Europa y lo que significa eso en procesos de inviernos, cómo ha posibilitado también la mercantilización desde desde la apertura de las reservas gasíferas de Estados Unidos hacia Europa, etcétera. Todo, digamos, nos lleva, todas las guerras también se van desenvolviendo hoy en ese mundo multipolar, a propósito de lo que, bueno, al menos la CUT Colombia ha planteado, que en eso de pronto sí desconozco, que está planteando en Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, sobre el enfoque, digamos, de esas guerras, si se permite la expresión, imperialistas y microregionales que sean, digamos, la multipolaridad también está llevando a que en el marco de esas guerras locales se centren un poco en el control de los territorios, los pueblos y la energía. Bajo esa, digamos, esa lógica, quiero hablar un poco ya metiéndonos más en el marco normativo para los países andinos, digamos, les mostré un mundo catastrófico, ¿sí? Pero ese mundo catastrófico puede tener, digamos que
desde una mirada del agro, una, unos elementos en los cuales nosotros, como trabajadores y trabajadores en cada uno de los países, digamos, comprender los actores, o nos debe llevar a comprender los actores para sobre esos actores qué hacer, digamos, en materia de acciones, al menos formales, porque, digamos, este elemento o este módulo en particular está planteado desde la acción formal, eh, y pues sobre digamos, esa mirada formal, cómo nosotros desenvolvemos el actuar sindical. Entonces, eh, cuando nosotros, digamos, desarrollamos también el marco del rastreo de qué pasa en América Latina con, con respecto a las instituciones de referencia, es importante que digamos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, entender quién es el actor de cambio, ¿sí? Ese actor de cambio, por ejemplo, en el caso del país venezolano, es el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, ¿sí? Ese ministerio, digamos que voy a señalar particularmente Venezuela y Bolivia y voy a hablar ahorita de los otros ministerios de Colombia, Perú y Ecuador. Digamos que estos dos ministerios en particular tienen un enfoque amplio, es decir, este ministerio en particular, por ejemplo, tiene un enfoque primero desde la protección, la conservación, la recuperación del ambiente, ¿sí? E intenta, digamos, desenvolver una categoría que se llama modelo ecosocialista, ¿sí? La cual, digamos, su objeto principal es la relación armónica entre el hombre y la naturaleza. Digamos que una perspectiva, no sé, incluso marxista, si se puede decir, de cómo ver la ecología y cómo ver, digamos, esta situación de cómo se dan los procesos y los ciclos naturales, digamos, desde una lógica, como le digo, marxista, pues solo por el hecho de cómo plantea la contradicción hombre-naturaleza, ¿sí? Entonces, digamos que en esa lógica es importante, digamos, comprender un poco cuál es la lógica del ministerio y sobre la lógica del ministerio, cómo actuar, ¿sí? Entonces, como les digo, hago el paréntesis con Venezuela y Bolivia. Incluso la de Bolivia me parece muy interesante el marco del enfoque. Y cuando ya vemos el Ecuador, Colombia y Perú, vamos encontrando un poco más el lenguaje de, digamos, más naturalizado que se da en el marco normativo o liberal incluso. Entonces, digamos que eso es un elemento en el marco de Venezuela. Cuando vemos Ecuador, notemos la diferencia. La entidad o el actor con el cual, digamos, nosotros desde lo formal debemos interactuar es con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, ¿sí? Digamos, este ministerio sí tiene más una lógica, no solo desde los estándares internacionales en cuestión de, por ejemplo, cómo se ven las lógicas de cambio de un proyecto, sino que es encargado, ahí sí, no lo dice en concreto, de diseñar las políticas ambientales y de coordinación de estrategias. En ese sentido, o bajo esa premisa, encontramos que los ecuatorianos, en este caso, para desarrollar un proceso formal de cambio con este actor que es el ministerio, debe intentar la construcción de proyectos y programas específicos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Es decir, el instrumento para interactuar con este actor es propuestas de proyectos y programas. ¿Por qué, digamos, hago como señalo eso en negrilla? ¿Sí? ¿Por qué lo señalo en negrilla? Porque, digamos, eh, entender cómo interactuar con el actor, en este caso gubernamental, que es el que está comprometido en materia internacional muchos con el Acuerdo de París. Venezuela no lo ha ratificado, pero incluso no puede ver avances a propósito de lo que vamos a ver hoy, que no está ratificado como nación, pero hace acciones, ¿cierto? Que es de pronto lo que le hace uno ver
esa relación del modelo. Y hace entonces, digamos, desde el actuar sindical, nosotros entendamos qué hacer y cómo definir la acción concreta desde lo formal, insisto, ¿sí? Porque pues podría uno, digamos, desde la lógica de la incidencia, hacer movilización, ¿cierto? Hacer debates públicos, etcétera, etcétera, pero desde la lógica formal es la construcción de proyectos y programas, ¿sí? Y ahí, pensando nosotros en el tema del agro, es donde nosotros debemos empezar a revisar y a mirarnos como trabajadores y trabajadores, en el cual utilizando, no sé, las instancias definidas en cada país sobre el rol, por ejemplo, de un sindicato de base o un sindicato de primer grado, el rol de un sindicato de segundo grado, donde se puede, por ejemplo, tener tipos de negociación y un sindicato de tercer grado, que son en este caso las confederaciones, que también, digamos, tienen un papel muy principal en el marco del desarrollo de proyectos y programas. Por ejemplo, como vamos a seguir viendo, en Colombia, porque me voy a meter en el caso colombiano, existe, digamos, como ente el Ministerio de Ambiente y el Desarrollo Sostenible, ¿sí? Ese, digamos que eh, ha desenvuelto el tema de digamos, del cambio climático, pero en particular, también por un tema de enfoque, he visto y sé que se hace que el Ministerio de Minas y Energía se ha metido más en la discusión, ¿sí? Entonces, digamos que en el caso, en esta estacionalidad de tiempo, tanto el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía están, digamos, desenvolviendo estrategias de acción climática. Pero, digamos que en materia de lo formal y en materia de donde se debería desenvolver más agresivamente la estrategia, digamos, perdón por la expresión agresivo, pero digamos, hacerle más fuerza, es al Ministerio de Ambiente. ¿Por qué? Porque es el ministerio que se encarga de definir la política nacional ambiental y de la promoción de la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. ¿Sí? Entonces, en esa lógica, ¿sí? En esa lógica, el Ministerio entonces de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el ente principal. Pero Colombia tiene, digamos, derivado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, unas instituciones que permiten, digamos, desde una lógica técnica también, eh, revisar y mirar y llenar de argumentos, incluso una posible resolución o desarrollo de un programa o una política pública. Entonces, por ejemplo, está el Sistema Nacional de Cambio Climático, el SISCLIMA, ¿sí? Que este SISCLIMA está, digamos, es un decreto que desenvolvió el gobierno en este tiempo santos, que permitió, digamos, o es un ente que permite deliberar sobre políticas, normas, procesos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos y articulación de acciones, ¿sí? ¿En el marco de qué? De la mitigación o la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Eso, por ejemplo, que es la reducción de huella de carbono. En particular, este sistema es digamos, un elemento de la incidencia en el cual, digamos, que el sindicalismo explora poco, ¿sí? Yo sé que se va a mesas, se desarrollan elementos, sé que se hacen cosas, pero digamos que se podría tener un elemento más incidente acá. El otro, digamos, que es el IDEAN, que es el Instituto de Hidrología, de Meteorología y Estudios Ambientales, es el que hace como todo ese apoyo y monitoreo científico y técnico del Sistema Nacional Ambiental, ¿sí?
Para los, digamos, participantes colombianos, es muy común, ¿cierto? Que el IDEAN defina cuándo va a llover, si hay poca agua, si hay mucha lluvia, perdón, si hay poca lluvia, si el fenómeno de la niña va a estar complejo, si el fenómeno del niño va a ser muy, digamos, difícil. Es el que también ayuda a estimar, por ejemplo, en conjunto con la unidad de planeación mineroenergética, una unidad que yo trabajé. En esa unidad, por ejemplo, los niveles de embalse, por ejemplo, la situación que está viviendo sobre el agua hoy Bogotá. También si ustedes, a propósito de las policrisis, en Bogotá tenemos problema de agua, el problema de abastecimiento, bueno, etcétera, de movilidad. Cierro el paréntesis. Esta, digamos, esta entidad permite, digamos que fue fruto o a raíz también de estos, de los inicios de esta discusión de la Convención de Estocolmo, digamos, tener un ente técnico que también permite el desarrollo del monitoreo de la situación o del cambio climático. Este ente, por ejemplo, pucha, ¿qué es esto? Este ente, por ejemplo, permite digamos, o deja observar eh, desde una perspectiva técnica todo, digamos, lo que está pasando en cuestión climática, en cuestión, digamos, de efectos que a veces se dan en el marco de ¿de qué? Del cambio climático. Pido ahí una excusita, pero ya vuelvo a proyectar, que no encuentro el punto. Listo, pero ¿por qué me sale así? Bueno, lo voy a presentar así, porque pues, no sé si ustedes están viendo que se trocan como las letras cuando proyecto, muy raro. Pero en el caso peruano, voy a terminar Perú y doy el break, perdón, y voy a acelerar un poco. El caso peruano está el Ministerio de Ambiente, que promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, en este caso, y como ustedes ven el objeto, desarrolla la formulación, planificación, dirección y ejecución, supervisión y evaluación de política nacional. Digamos que como está pensado ese ministerio, desarrolla como tal, digamos, los estándares de monitoreo y control y de planeación, digamos, desde los principios de la provisión, planeación, etcétera, que desenvuelve, digamos, toda la estrategia de cambio climático y este ente en particular, digamos, es como el ente gubernamental, valga la redundancia, el cual debemos desarrollar nuestro actuar, en el caso de los compañeros peruanos. Y digamos, este país en particular también tiene, digamos, dos instancias importantes. Uno, la Comisión Nacional de Cambio Climático, que digamos que como instancia nutre el Ministerio de Ambiente, que en este caso es un espacio permanente donde el sector público y la sociedad civil pueden interactuar para el seguimiento de las acciones de política pública en cambio climático. Y es el grupo de trabajo de cambio climático, el cual está compuesto por diferentes instituciones, digamos ya más específico el gobierno peruano, para generar espacios de articulación a nivel local, regional, frente al cambio climático que vive en este caso el Perú. Cierro en este caso con, no me acuerdo, Ecuador, Ecuador. Ah, no, ya hablé de Ecuador, perdón. Que quiero solo señalar para irnos a descanso el caso de Bolivia, que me parece muy particular, porque los otros países, incluso en materia de política, es muy parecido. Y es que en el caso de Bolivia, en el marco del enfoque, vemos o encontramos que ellos tienen un ministerio que se llama Medio Ambiente y Agua, que desarrolla la política pública, las normas, planes y programas y proyectos de conservación a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos ambientales y, digamos, su enfoque, su énfasis es garantizar el uso prioritario del agua para la vida, respetando usos, costumbres para vivir bien. Aquí, digamos, hay digamos, un elemento. Uno, de las costumbres, en el caso, por ejemplo, de los pueblos originarios bolivianos, que es, digamos, todo ese enfoque del buen vivir,
Pero también, digamos que, y es de ese enfoque el buen vivir, digamos, el respeto al agua como parte de la planeación de cómo desarrollarse digamos, la conservación y la política ambiental. Eso, digamos que en particular, creo que señalaba la política venezolana tiene un enfoque, si se puede decir, desde del ecosocialismo, es decir, desde un enfoque, una mirada marxista. Esta, digamos, la boliviana tiene un enfoque desde los pueblos originarios que me parece muy interesante, digamos, como innovación social. Y ya los otros países como Perú, Colombia y Ecuador sí tienen una perspectiva más desde los estándares. Digamos que clave, digamos que de forma importante, entender esa lógica de desarrollo de la política pública y el desarrollo de programas para el cambio climático, en particular con las instituciones que se deben desenvolver. Quiero parar acá para darles 5 minutos de acuerdo, digamos, al plan de trabajo para que se estiren, de pronto algunos vayan al baño, tomen agua y nos volvemos a ver a las 7:12 exactamente. Ok, entonces continuando ya la segunda parte, vamos a desenvolver el tema de las normas nacionales en los países. Ustedes me dirán, ¿por qué me salté unos países? Digamos que la idea era también hacer un poco el énfasis en los países participantes, que son Ecuador, Perú, Colombia, ¿sí? Los que están, digamos, hoy, el día de hoy, aunque pues, digamos que este material también va a servir para Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile. Entonces, digamos que en el marco de las normativas nacionales que se encontró, ustedes de todas maneras ya vieron, eh, digamos, en el módulo pasado, todo lo que es el Acuerdo de París, ¿sí? Digamos que no voy a hacer mucho énfasis acá, ustedes ya conocieron y profundizaron mucho el tema del Acuerdo de París. Solo decirles, ¿sí? Que pues incluso próximamente, en próximos días, se desarrollará la COP16 en Cali, en Cali, Colombia, y que digamos, estos eventos de la COP parten un poco de hacerle un monitoreo a cómo se ha desenvuelto ese acuerdo internacional o ese tratado que es jurídicamente vinculante sobre el cambio climático en particular, ¿sí? Que empezó desde diciembre del 2015, entró en vigor desde 2016, digamos que por eso digamos que las gráficas que les mostraba también ¿cierto? De la necesidad de hacer digamos, cambiar la tendencia exponencial que tiene el aumento de la temperatura, parte un poco de digamos, esas mediciones que empezaron a entrar en vigor desde 2016 y que cada país, digamos, se comprometió a cumplir. Digamos que algunas no muy, como por ejemplo Estados Unidos en su momento no estaba comprometido con el acuerdo, sí, que incluso es el país que más aporta en la contaminación, el aporte de CO2 del mundo, y pues digamos que ahí de todas maneras tenía una patica coja, como llamamos acá en Colombia, el acuerdo. Entonces, también eso lo explico muy rápidamente, el objetivo limitado del calentamiento por debajo de los 2 grados, preferiblemente cambiar la tendencia y tenerla en 1,5 grados, ¿sí? Eso, digamos que es la meta en el marco del Acuerdo de París, que lo que busca es acabar un poco con la emisión y, digamos, de cómo poner sostenible el planeta, alcanzando, digamos, bajar las temperaturas a largo plazo. Digamos que el Acuerdo de París, como hito, digamos que es importante, que creo que es como los acuerdos en materia multilateral eh, más importantes que se ha desarrollado a nivel mundial. Y creo que digamos, es el esfuerzo incluso
de este escenario de capacitación es que el sindicalismo tiene un rol y un papel vital en también en aportar en esta estrategia que a nivel mundial. También decir, digamos que ya en el marco normativo, que Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú son los países, digamos, que han ratificado como tal el convenio. Y en Venezuela, digamos que a pesar de que, como lo vamos a ver más adelante, se ha metido un poco en la discusión de aportar, digamos que no hay como una política pública clara sobre el tema del cambio climático, sobre todo en materia de cómo estudiar y mitigar el cambio. Digamos que aunque se ha montado en la lógica internacional digamos, de aportar, eso lo vamos a ver ahorita, no tiene, digamos, instituciones o políticas, más bien, más que instituciones, pues porque ya vimos el ministerio, que permitan el desarrollo del estudio de la mitigación. Pues que es como esa, digamos, de pronto, ese elemento, que eso también de pronto puede o tiene que ver un poco desde la concepción misma del enfoque del ministerio, que digamos, lo importante aquí es que, digamos, todos aporten, aprobando o no aprobando el acuerdo, sino que digamos que el acuerdo permite, digamos, tener una medición uniforme del cambio y la situación climática. Entonces, digamos, quiero, en el marco de las normas nacionales, señalar solo algunas cosas. Uno, en Colombia está el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Eso digamos que es una política pública que, digamos, tiene como objeto reducir la vulnerabilidad del país e incrementar la capacidad de respuesta frente a las amenazas del cambio climático. Pues que está ese plan. Y ese plan, digamos que es manejado por el Ministerio de Ambiente, tiene, digamos, esa lógica de planeación, de desarrollo de procesos continuos, digamos, es una lógica un poquito managerial de la cuestión, pero digamos que lo que permite es digamos, ese seguimiento a partir de esa política desenvuelta o ese plan que se creó el Ministerio de Trabajo, desenvuelta en la Ley 21 de 69 del 2022, eh, donde, digamos, los compromisos adquiridos de Colombia por el Acuerdo de París, pues lleva a que se compromete a desarrollar unas determinadas, que ya vamos a hablar un poco de las determinadas, y esa ley 2169 se concreta en el decreto 298, bueno, digamos que también surge a partir del un decreto que ya existía, que el decreto 298 del 2016, perdón, donde se habla digamos, de una norma que creó el Sistema Nacional de Cambio Climático. Ese sistema, digamos, que permite eh, evaluar las políticas, desarrollar normas, estrategias y planes, programas, proyectos, etcétera. Digamos que este decreto, digamos, ha permitido, digamos, desenvolver a partir de este tipo de acciones las, digamos, las acciones pertinentes en materia del Ministerio de Ambiente para la acción climática. El Ecuador, digamos, ha planteado, ha desarrollado digamos, una acción que es llamada la Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador. Esa Estrategia Nacional de Cambio Climático está encabezada por el Ministerio de Ambiente y esta, digamos, se ha desenvuelto, ya vamos a ver un poco las determinadas, a partir, digamos, de varias fases. En este momento está en la fase 3, la cual, pues primero, ya, digamos, el Ecuador cuenta con un documento de la referencia histórica del cambio climático en Ecuador. Ya, digamos, ha recogido los puntos de vista e insumos para los actores del gobierno y la sociedad civil. Y en esta fase 3 ya han desenvuelto las líneas de acción para la gestión del cambio climático, donde, digamos, se ha centrado en la generación de información, comunicación y gestión de conocimiento, desarrollo de capacidades humanas y tecnológicas y definición de políticas sobre cambio climático. Esa estrategia, digamos,
también derivó o deriva en lo que se llama el Código Orgánico del Ambiente, que permite, digamos, en este caso a la nación ecuatoriana, a fortalecer la normativa ambiental del país y especialmente lo que concierne a la gestión del cambio climático. Vemos que este código, en este caso, es fundamental porque ha desarrollado las disposiciones poco de regulación y constitucionales para el fortalecimiento entonces del ejercicio para la acción climática. También cuenta ese reglamento de código orgánico, permite desarrollar la estructura normativa, es que digamos, ese es un marco de referencia muy importante. Y también existe la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Vemos que dentro de las acciones también, a estas acciones hay que desarrollar recursos, y en esos recursos, digamos que la estrategia de financiación ha permitido o permite más bien en un rango de tiempo del 21 al 30, que es, digamos, donde están las aspiraciones del mediano plazo del Acuerdo de París, determinar entonces cuáles son las líneas estratégicas, las condiciones habilitantes y líneas de acción que se requieren en materia de financiación para cambiar esa tendencia que ya les sale ahorita en el marco de la temperatura. Eh, Bolivia, digamos que en esa lógica del vivir bien y en esa lógica del cuidado del agua, ha desenvuelto una ley marco que llama la Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien. Esta ley, digamos que profundiza la continuidad, la regeneración de los componentes de los sistemas de la vida de la Madre Tierra, como digamos se llama en este país, enfocado en el tema del agua, que digamos que es en concreto los objetivos del ministerio respecto a, digamos, ya la ley o la política pública, que en este caso se convirtió en ley, de cómo se desenvuelve esta cuestión. Y en particular está la política plurinacional del cambio climático, que tiene el enfoque del vivir bien, digamos, como elemento central. Y digamos que esta política no solo desarrolla dimensiones desde el CO2, ¿sí? Ni, digamos de la emisión de gases, sino que también habla de que los pueblos, digamos en este caso, tienen derecho a vivir sin pobreza, a los derechos económicos, a los DEX o los DESCA, los derechos económicos, sociales y culturales, que permitan, digamos, esa armonía, que ese es el elemento de vivir bien, la armonía en el desarrollo, no solo de la protección del ambiente, sino de los elementos de la protección también de los lugares comunes, pero también digamos, teniendo en cuenta las comunidades. A mí la verdad, en particular, me llama demasiado la atención el enfoque de los bolivianos, me encanta. Ya, digamos que los chilenos han también desarrollado una ley, no voy a enfatizar en Chile, solo digamos que está la ley 21455 y la estrategia climática de largo plazo de Chile en materia de cambio climático. En Argentina está la ley 27520 del 2019, que también, digamos, ya desenvuelve el tema de los presupuestos, como lo vamos a ver ahorita. Pues digamos que en el marco de las acciones y en el desarrollo de la incidencia se requiere eh, digamos que no solo es decir y plasmar una ley, por ejemplo en el caso colombiano, que muchas veces hacemos un montón de leyes, pero vemos poco financiadas, sino que, bueno, el problema es financiarlas, perdón, sino que digamos este tipo de leyes ya garantizan que sí se van a hacer las acciones. Entonces, digamos que con esa normativa, teniendo en cuenta los actores, la norma, vamos a mirar las contribuciones determinadas, ¿sí? Que es, digamos, que el principal producto, si se me permite la expresión, del Acuerdo de París. ¿Por qué, digamos, es importante tener esto en cuenta? Porque estas contribuciones, en definitiva, son los compromisos climáticos nacionales establecidos por los países, ¿sí? Es decir, estas contribuciones es lo que mide o lo que se mide, por ejemplo, en la COP, para observar si, digamos, cada país está bajando la temperatura, las acciones están impactando de manera positiva la,
digamos, los problemas que genera el efecto invernadero y también, digamos, que revisa la garantía de financiamiento para lograr las metas, ¿sí? Incluso, pues, acá en Colombia en algún momento se habló que de bonos ambientales, etcétera, pues que en eso, vamos, todavía en el marco internacional no se ha desenvuelto mucho, pero digamos que, por ejemplo, ese tipo de cosas, sobre todo para los países amazónicos como Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, podrían ser medidas interesantes en cuestión de la conservación del Amazonas como el pulmón del mundo aún, y pues digamos que acciones climáticas, propuestas que se han desarrollado, particularmente del gobierno colombiano, que ayuden a la reducción, por ejemplo, de deuda por cuidado o mitigación del ambiente. Es, digamos, una contribución que podría ser una contribución determinada bastante interesante a propósito de esta discusión. Y como tal, ¿cierto? Pues la idea es que estas mediciones se actualicen cada 5 años y pues que avancen de forma más ambiciosa a, a cambiar el efecto del cambio en la temperatura. Vamos, no está pasando. Entonces, ¿cómo se construye digamos, estas contribuciones determinadas nacionales? Estas contribuciones tienen 6 pasos, pero en particular creo que hay que poner atención a los 3 primeros para después desenvolver los otros 3. O sea, o sea, el centro está en las 3 primeras para, digamos, desembocar en las otras 3 que continúan. Entonces, en primer lugar, digamos que en el marco del sindicalismo, eh, voy a poner un ejemplo. Ustedes están en la negociación con una empresa en particular y ustedes, ¿por qué no? Sería un proceso innovador que las convenciones colectivas de trabajo hablen de cómo contribuye la empresa en las determinadas que ha definido el país, de lo que se ha comprometido. Eso, por ejemplo, me parecería un elemento innovador en la negociación colectiva, donde, digamos, se hace la evaluación de la situación nacional de empresa, en este caso las confederaciones sindicales deberían, digamos, en el caso de querer aportar, primero entender que hay que hacer una evaluación de la situación nacional, evaluar, por ejemplo, en el marco de la empresa, una evaluación de la situación de la empresa, ¿cierto? Hacer el inventario de emisiones, ¿cierto? Que en ese tiene el inventario de emisiones, el análisis de los impactos climáticos, las metas y los objetivos, por ejemplo, una convención colectiva sobre las metas, establecimiento de las metas de mitigación y los objetivos de adaptación. Digamos que esos son los componentes de la evaluación de la situación nacional. ¿Qué me hace el inventario de emisiones? Realiza el inventario, para la redundancia, de las emisiones de efecto invernadero para identificar las principales fuentes de sectores de emisión. Por ejemplo, las compañías, digamos que llevando esto un poco al ámbito sindical, sin decir que no hay que hacer el nacional, las empresas, por ejemplo, las empresas serias, pues, en su informe de gestión ya hablan o digamos, o de la política de gobernanza, ya hablan de cuánta emisión genera la compañía. ¿Sí? Eso ya se puede medir, ya se puede ver. En empresas grandes, pues en gran industria, incluso en la agroindustria también ya se ve, digamos, este tipo de informes. Los análisis de los impactos climáticos, o sea, su compañía, o en este caso, el sector que se quiere trabajar, cuánto impacta en el cambio climático. ¿Sí? Entonces, tenemos la evaluación del sector, tenemos la evaluación del impacto climático, ¿cierto? ¿Cuánto aporta en el cambio climático? O más bien en la destrucción climática, que ese es el análisis de impacto. Ya digamos, con esos 2 diagnósticos, desarrollamos un proceso de definición de metas y objetivos medibles, pero alcanzables. Por ejemplo, si la empresa agrícola me maneja un tractor del año de 1982, 1979 ruso, que pues digamos que era común que llegara maquinaria rusa
de los 70, 80 y que todavía está allá y que, digamos, tiene una emisión de CO2 la berraca y que, digamos, me tractorea todo el campo porque es un tractor muy fino, pues yo no le puedo, digamos, en el marco de digamos, de ese proceso de decirle a la empresa, no, pues hay que acabar ya ese tractor, sácalo de funcionamiento. Hagamos un proceso de en cuánto tiempo vamos a sacar ese tractor para reducir la emisión o la inserción de una nueva tecnología para evitar el mal uso del tractor. Ese tipo de cosas son en el marco de objetivos y metas y objetivos lo que tenemos, digamos, que concretar, ya sea en negociación colectiva o en el marco ya más macro o más regional o más país, digamos, esas metas que como una central hay que definir. Las establecimiento de metas de mitigación, yo más o menos les hice un ejemplo de eso, y los objetivos de adaptación, ¿cierto? Que los objetivos de adaptación es que va a cambiar ese tractor ruso de 1979 por un tractor que funciona a partir de la luz solar, no sé qué, bueno, ese tipo de cosas son las que hay que pensar en ese tipo de puntos, ya sea en la empresa o digamos que en el marco del sector, ya de manera más amplia, cómo lo trabajamos. La identificación de políticas y medidas, en este caso, se seleccionan las políticas de acciones y la evaluación de costos y beneficios. Entonces, en las políticas y acciones, lo que hay que hacer es identificar y priorizar políticas y medidas específicas para alcanzar las metas de mitigación y adaptación. Es decir, si nosotros sabemos que, en este caso, el Ministerio de Ambiente en Colombia tiene una política, en este caso, de mitigación en el desarrollo agroindustrial o no la tiene, ¿sí? Entonces hay que desarrollar la política, que mirar si la tiene o no la tiene. Si la tiene, desarrollo las acciones. Si no la tiene, desarrollo la política, que la política ya la conocemos. En este caso es en materia del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, ella tiene toda una estrategia para la mitigación del cambio climático. Entonces, con esa estrategia, ¿cómo desarrollo las acciones en el sector, en este caso el agro? ¿Sí? Y también debo mirar o identificar si esa política tiene, digamos, definido los costos y beneficios, en este caso, no solo los recursos garantizados para la viabilidad de la política, en este caso de la acción climática de la región, incluso sindical. Yo creo que valdría la pena mirar los acuerdos colectivos. Yo estoy segurísimo que no solo es un proceso de innovación, sino que también se puede hacer, se puede lograr y las empresas ya entregan. Y terminamos, digamos, como las primeras tres partes de cómo se construyen las determinadas, entendiendo cómo involucramos los actores. Incluso tengo entendido, por ejemplo, la CUT, hoy está CUT Colombia. Pues, soy colombiano, de pronto tengo más ejemplos más colombianos, perdón ahí. Tiene, digamos, está en una búsqueda, por ejemplo, permanentemente, como por ejemplo el sector de la caña de azúcar, de buscar todos los actores clave en este caso, y por ejemplo los palmeros también mantienen una búsqueda constante también en materia de cómo desarrollar acciones, otras climáticas, otras laborales, otras ¿de qué? De comercio justo, que también, digamos, son elementos que se desenvuelven acá, pero sobre esa base, digamos que, bueno, identificar todas esas comunidades o actores que, digamos, están involucrados en esa determinada, en este caso en el agro, ¿sí? Entonces, ¿cierto? Los sindicatos, las organizaciones sociales, la comunidad que está cerca de la plantación, los gobiernos, las entidades, etcétera, 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 para que, digamos, en ese involucramiento de actores se desarrollen procesos, en este caso, transparencia y participación, que en el marco colombiano muchas veces le decimos las vedurías, ¿sí? Las vedurías ciudadanas, etcétera, que aseguran la transparencia y participación de la gente. Muy importante. En el marco, digamos, país o general, estos procesos de transparencia y participación son fundamentales. ¿Por qué? Porque es en esta instancia donde nosotros
No, primero nos involucramos con los otros en los procesos consultivos que tiene esto, pero tenemos acceso a la información, que es un principio del diálogo. O sea, en el diálogo social tiene un principio fundamental que es el piso de todo, y es el acceso a la información. Y tener nosotros la evaluación, las políticas, que nos entreguen las políticas, cuáles son los objetivos, los inventarios de emisión, los análisis de impacto, digamos, tener toda la información permite, digamos, definir, en este caso, la incidencia política o la incidencia pública, que como actor, ya sea en lo micro, que es la empresa, o en lo macro, que puede ser el papel de las confederaciones, el papel fundamental para esto. Y si corro digamos, los otros tres elementos, en este caso, que digamos complementan la acción de incidencia es el desarrollo de la estrategia de implementación. En este caso, ya diagnosticamos, ya tenemos las políticas, ya tenemos los actores y la observación y la participación ciudadana. Y sobre eso, digamos, se empieza, digamos, la implementación, la planificación de la implementación, el monitoreo y la evaluación para el desarrollo de la estrategia de implementación de la determinada para que, digamos, en el marco del requisito o de los requisitos que plantea el Acuerdo de París, ¿sí? Ya digamos que en el marco de lo procedimental, lo que hace es la redacción de documentos, revisión y aprobación por parte de los actores, para después presentar formalmente, en este caso a la conferencia o a la COP, y hacer también en el marco de la comunicación y la difusión lo que está haciendo el país. Entonces, porque yo separaba esto como tres elementos fundamentales y otros, digamos, más complementarios, más complementarios. Si miramos los 6 pasos permiten, digamos, hacer el checklist de lo que debe hacer cada sindicato, cada central, sobre digamos, el cumplimiento de un tipo de acción, en este caso que quieran hacer una determinada agrícola. Por poner un ejemplo, pues este es el checklist de los pasos que deben superar, los 6. Pero los primeros 3 me permite, incluso los primeros 4, me permite desde el sindicalismo tener una visión, uno, digamos, de mantener el acceso a la información y el seguimiento a una determinada en particular, incluso que se puede definir por convención colectiva. Y el cuarto elemento, digamos, que la implementación del plan de trabajo que, digamos, va a intentar combatir. Entonces, esos 4 elementos son centrales o principales en materia de garantizar, digamos, esta crisis civilizatoria que está dando. Y pues los otros 5 y 6 es más el checklist para determinar, digamos, en el marco de la acción, teniendo en cuenta que nuestro espacio o escenario es el escenario 3, donde nos involucran como actores o como, digamos, el escenario de transparencia y participación, que es, digamos, en el lenguaje colombiano, esa veeduría ciudadana que hacemos en el marco de la incidencia. Entonces, muy importante tener en cuenta esos 6 puntos para el checklist, para definir la determinada, los primeros 4 puntos, pues, incluso por una estrategia sindical particular, y los primeros 3 puntos como, digamos, la forma de mantener el ciclo. Y aquí me voy al ciclo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando vamos a hacer procesos de construcción, no solo de una contribución determinada, ¿sí? Porque eso lo define el país. Hoy hay un gobierno, mañana hay otro, y ese gobierno puede cambiar las prioridades, como les decía. Cuando empezó esto, Trump no quiso entrar, pero llegaron los demócratas y dijeron que sí, ¿cierto? Ese tipo de cosas, como también se puede uno salir de un acuerdo otra vez, digamos que esos vaivenes de la política nos llevan, digamos, bueno, a situaciones que, etcétera, no vamos a ver ahorita, pero sí permite, en el marco de esa construcción, primero, ¿cierto? Siempre estar dateados a partir digamos, investigaciones, etcétera, que van a llevar a desarrollar capacidades nacionales de acuerdo a ese contexto, por ejemplo, el de la política, que permite la coordinación intersectorial. Digamos que incluso este ejercicio que estamos haciendo hoy de países y de trabajos del agro es muy importante para empezar la medición, para definir el apoyo, digamos, apoyos internacionales
sobre esas determinadas, pues ya que, digamos, la lógica de esas determinadas también tiene que ver con que hay contribuciones por parte de los países que pueden, digamos, incluso a veces tienen más recursos que otros para poder, digamos, desenvolver estrategias para la migración. ¿Sí? Incluso ya hay organizaciones internacionales centradas particularmente en ciudades. Quiero terminar para de pronto dar un tiempo para el debate en qué países, qué determinadas tenemos. Por ejemplo, Colombia ha construido 4 contribuciones determinadas que van en materia de agua, energía, agricultura y ambiente. Eh, digamos que estos, en materia del agro, por ejemplo, ya hay determinadas, como por ejemplo en elementos como el arroz, el maíz, la papa, la ganadería de carne, la de leche, la caña panelera, el cacao, el banano, el café y la caña de azúcar. Esto digamos que en materia de cómo incluso desde las organizaciones sindicales, de las centrales sindicales, digamos que vale la pena, vamos, desenvolver y entender que ya hay un CDN de agricultura y que en ese CDN de agricultura ya hay acciones climáticas concretas que incluso se podrían concretar en más detalle, por ejemplo, en la negociación colectiva. En Chile hay sobre mitigación, adaptación e integración. Ellos lo ven más desde una política de la planeación y, digamos, desde la estrategia, particularmente solo con énfasis en la reducción del CO2. En Perú, digamos que ya hay también medidas de adaptación en marco temático, por ejemplo, en la industria de pesca y agricultura, que es una de las más quedadas digamos, de la estrategia, que está en un 18%. Vemos que en Perú hay mucho que avanzar en materias de los EN, eh, pero pues también está el agua, que también incluso puede ser complementario, que está en un avance del 30% y los bosques del 12%. ¿Sí? Digamos que de forma complementaria, digamos que el sindicalismo podría, en el caso del peruano, desenvolverse, digamos, desde esas lógicas. En Bolivia ya se han desarrollado CDNs en materia de energía, bosque, agua y también en la lógica agropecuaria. En Ecuador sí hay, digamos, se ha centrado en 2 elementos, uno en la energía y el otro en la agricultura. Y en particularmente en la agricultura se ha desenvuelto en la ganadería, que ellos le llaman la ganadería climáticamente inteligente. Digamos que todos sabemos que el excremento, en este caso de las vacas, por ejemplo, del ganado, es uno de los mayores, digamos, gases que hacen el efecto invernadero en el mundo. Eh, También están mirando la revisión de la degradación de tierras y la reducción de los riesgos de desertificación en provincias vulnerables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del Ecuador, perdón, pues es el ganado, el, el problema que yo les hablaba de volver la tierra desértica y esa desertificación, cómo ha degradado las tierras. Digamos que el debate fundamental en Ecuador es sobre cómo está la tierra y cómo, digamos, se podría transformar. En Venezuela se han desarrollado CDNs, como les decía, no tienen el Acuerdo de París ratificado como tal, pero sí han avanzado en materia de energía, transporte, industria y bosque. Particularmente, digamos, lo llaman ellos cómo propulsar y evitar el calentamiento atmosférico y, digamos, dándole una lógica a lo que hablábamos ahorita del ecosocialismo. Digamos que es toda una discusión, incluso digamos, muy marxista del manejo y del cuidado de la tierra, ¿cierto? De la relación hombre-naturaleza que ya lo vimos. En Argentina, como tal, no hay un plan pormenorizado. Vemos que acá ellos se centran particularmente en ¿qué? En la política general
Y quiero terminar con esta reflexión final. Uno, que la transición hacia una economía, lo quiero leer textual una parte, ¿sí? Es que la transición hacia una economía baja de carbón puede generar nuevas oportunidades de empleo en el sector agrícola. ¿Por qué? Porque, digamos, la adopción de tecnologías y prácticas agrícolas sostenibles como la agricultura regenerativa, la agroforestación, puede crear lo que, digamos, en algunos países ya se está hablando de empleos verdes. Sí, digamos que la protección de la tierra está, digamos, generando incluso unas nuevas técnicas y tecnologías en el marco de la agroindustria, perdón. E incluso se puede estimar, digamos, que en el desarrollo de esto se pueden dar empleos más estables y menos susceptibles a las fluctuaciones del mercado. Es decir, pero tengamos que en particular el agro tiene ese tema del pico de cosechas, como por poner un ejemplo, y que también por efectos de los fenómenos climáticos es posible que incluso se desarrollen, eso es una discusión también, tecnologías, semillas, etcétera, que digamos que generen producciones mucho más estables, que como digo es un debate para alguien más, para los ambientalistas, etcétera, etcétera. También digamos que en el marco de la resiliencia, que es como concepto del marco del cambio climático, estamos de todas maneras ante unos riesgos extremos, ¿sí? Que hay peligro para para la salud, para la seguridad, particularmente los trabajadores agrícolas. Y lo que podemos también buscar es un entornos más seguros, ¿sí? Como evitar, eh, por ejemplo, el acceso o estar a la intemperie, a la radiación, por ejemplo, del sol, en las zonas inundables, que eso pues también puede traer avalanchas, etcétera, que perjudica también a los trabajadores y que en ese marco de esas tecnologías limpias que también esperamos tener, pues se puedan, digamos, mejorar condiciones particularmente de salud y que, digamos, ayude a reducir las enfermedades ocupacionales y accidentales. Y digamos que en un tercer nivel, plantearles el hecho, son los trabajadores los que de alguna u otra manera, a partir de la incidencia, no solo pública, de hacer determinadas, sino que también a partir de acciones más concretas, como intentar copiar modelos de este tipo, pues, particularmente las determinadas, en las negociaciones colectivas de trabajo, también podrían contribuir de manera muy importante, digamos, estas acciones que como civilización nos hemos planteado para, digamos, mejorar estas emisiones de CO2 que tanto le están haciendo daño al planeta. Quiero dejar acá para de pronto escuchar preguntas, dudas, inquietudes o incluso molestias. Y bueno, digamos que de todas maneras, rico conversar sobre estos temas con ustedes. Entonces, los escucho si alguien tiene alguna observación o quiere participar, tiene una duda, le quedó una inquietud, también digamos, o quiere, o tiene una postura, una posición también de lo que yo he dicho, digamos, muy bienvenida también la crítica. O fue muy denso, mucha, mucha información en muy Bueno, poquito yo tiempo. tengo una pregunta. Dale, Manuel. Yo tengo una pregunta. Verás, en el tema de la ganadería, ¿no? Como usted Sí. lo mencionaba, se dice que las vacas emiten emisiones de gas metano, pero se podía utilizar este gas metano en energía, ¿verdad? Pues, Entonces sería interesante aplicar en ese tipo ¿cómo es? De métodos para mitigar en sí lo que generan estas vacas, ¿no? Y creo que en su Manuel, país creo que lo implementan mucho. sí, Tengo no, entendido Manuel, que en su país, no, no, que muy, muy ajá, interesante, Manuel, porque sí se hace. Sí, incluso sí, he visto el procedimiento. O sea, una cosa, bueno, la vaina es que, como les digo, es una oportunidad de empleo. Yo creo que es lo que hay que revisar. ajá, De todas maneras, hay que recoger.
el residuo que llaman, ¿sí? Eso hay que recogerlo, que eso, digamos, es un trabajo que a veces el hacendado no está dispuesto a pagar, pero digamos que eso se puede hacer. Claro. Pero además, por ejemplo, conozco procesos, por ejemplo, particularmente de la palma de aceite. Digamos que, por ejemplo, el Ecuador, que también ha desarrollado una importante agroindustria en la palma, que también tienen procesos de, digamos, de recolección del gas a partir del residuo de lo que queda de los cogollos de palma, que también, digamos, genera escenarios gasíferos que también han permitido, digamos, eh, desarrollar energías para la misma industria, incluso para la refinería. Eso digamos que también lo conozco en la palma de aceite, que son digamos también medidas concretas que creo, Manuel, que es en este caso, por ejemplo, la negociación colectiva, la que puede ayudar a ese tipo de cosas. Pues, Ajá. y Sí. la central pues también, también intentando desarrollar política pública, claro está. Yo vi que José Vidal iba también a decir algo. Buenas noches, profe. No, nada, me interesó lo de los bonos de carbono, el intercambio que hacen de pronto determinadas empresas que tienen predios como parques y también son empresas. ¿Dónde uno puede consultar sobre esos temas? Ya, José, yo te confieso que yo sé que esos, por ejemplo, el gobierno colombiano ha movido esa idea, sí, ha movido esa idea. Yo no la conozco técnicamente, sí, pero sé que lo ha movido con el Ministerio de Ambiente. Entonces, incluso parte de la COP 16 que se va a llevar en los próximos días acá en Colombia, una de las discusiones que planteó en su momento el gobierno, incluso Colombia se gana esa COP por ese planteamiento que yo les estoy diciendo. Es porque él dice lo siguiente, aquí hay unos países amazónicos, a propósito de los que estamos acá. Los países amazónicos, la concentración del CO2 la está haciendo el norte del mundo, Norteamérica, Europa, Rusia, etcétera. Y incluso en el ciclo digamos, de eliminación del CO2, el Amazonas es casi que la reserva que está ayudando a limpiar un poco el CO2, pero de todas maneras no lo logra. Y lo que es la selva amazónica brasilera, la selva amazónica colombiana, y tengo entendido que parte de la selva amazónica peruana han surtido un proceso de deforestación muy grande, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, digamos, la propuesta que yo tengo entendido cómo funciona esto? Es que, por ejemplo, en el caso colombiano o Brasil o Perú se compromete a parar la deforestación. Ellos le llaman el bono, digamos como ese bono verde o ese bono climático, el cual Colombia cuida el Amazonas y por cuidar el Amazonas tiene, digamos, unas exenciones o parte de, digamos, de reducción de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial. Esa idea, digamos que fue como, en ese caso, innovadora y por esa, digamos, esa tesis que planteó en este caso el gobierno, es casi que por eso fue que se ganó la COP 16 acá en Colombia como parte de un país que está en vías del desarrollo de las acciones climáticas. Pero digamos que en eso más o menos consiste la propuesta en materia técnica. No sé, digamos que ya cuánto es la reducción, el porcentaje, digamos que eso es lo que está en negociación, pero la idea central es esa. Hay otra cosa que quería comentarle Dale. en la cambio energético, los ingenios, como la misma caña produce la biomasa, entonces los ingenios hoy se han perfeccionado en las emisiones de dióxido de carbono. Y por eso para esta época, los ingenios producen energías limpias, porque también la parte de la combustión donde
y donde se genera esa energía térmica para generar la energía. Esos equipos se han mejorado para la emisión de gases. Le han implementado otros equipos grandes y ya esas chimeneas no se ven en ese humo negro, sino que se ve una emisión muy mínima, casi pues que uno podría decir que puede ser por ahí un 5% de lo que uno veía antes emitiendo esos equipos. Ahí, José, pues, yo sé que incluso parte, sobre todo las empresas del sector agrícola, han implementado, ¿cierto? El aprovechamiento de la biomasa, ¿cierto? Que es el desecho. Mm. Digamos que entiendo que es una política que incluso varios sectores, particularmente los que han desarrollado tratados de libre comercio, son las que como las que se han comprometido con eso, ¿sí? Pero digamos que de manera particular me parece interesante, José, que es algo que yo planteaba como en las conclusiones y también en parte del desarrollo de lo que es la conferencia que les hice, y es que el sindicato o los sindicatos pueden hacer unas mediciones, uno de la implementación de la biomasa y dos, cómo está el tema de la reducción del CO2 a partir de los informes que, digamos, en materia de los compromisos que han llegado también algunas empresas, desenvuelven la estrategia, digamos, de gobernanza de la empresa. Eso, digamos, en materia de la medición, pero creo que el sindicalismo podría ir un poco más allá en materia no solo del acceso a la información y la medición, sino, digamos, de participar en la política como tal de la compañía. Estamos buscando propuestas a propósito de no quedarnos atrás con la discusión, por ejemplo, de los empleos verdes que también está generando la industria y que la industria, digamos, puede, digamos, a partir con el sindicalismo, desatar estrategias bien interesantes en materia de la conservación del trabajo, la conservación pues, digamos, de empleos dignos, aunque eso hay que Claro que- mantener la perspectiva de trabajo decente, los mm. empleos dignos, pero pues digamos que también toda una lógica de sí, digamos, de la participación sindical en eso. Estar a Eh, la par con los avances de la empresa, sí, señor. más o menos. Don Víctor, está Carolina. Carolina y William, y Listo. vamos cerrando. Gracias. Listo. Hola, buenas noches, un gusto. Hola. Bueno, tengo una pregunta. ¿Cómo se puede mitigar todo esto que nos has explicado, pero con la tecnología? O sea, ¿qué uso podemos hacer como, no sé, paneles solares? A mí siempre se me ha ocurrido como que eso, ¿no? Aquí hay mucho, o sea, mucho cambio climático en la zona donde estamos de las plantaciones bananeras. Este, y cuando llega el sol es brutal, o también la sensación térmica es demasiado alta. Entonces, ahí, justamente este fin de semana, di una clase sobre la mitigación y los compañeros que están acá eh, que quieren saber un poco más cómo podemos mitigar también, les dije que investigaran, pero también que pudiera sugerir eh, cómo podemos mitigar a través de la tecnología, ¿no? O sea, de los avances tecnológicos que van evolucionando, porque cada 12 horas hay algo nuevo en la tecnología. Entonces, esa partecita. Gracias. Vale. No, Carolina, muy concreto sobre el tema. Yo creo que, o sea, se pone en vigencia con esta discusión climática también los temas particularmente de seguridad en el trabajo. Yo creo que los efectos climáticos, por ejemplo, en temperaturas extremas, también llevan a unas dinámicas sociales, por ejemplo, del ingreso a la hora de trabajo. Sí, digamos que muy común, por ejemplo, en este tipo de temperaturas que un trabajador entre a las 4 o 5 de la mañana y termina su turno a las 12 del día, porque ya el calor es insoportable, ¿sí?
cómo, digamos, tomar medidas en materia del cáncer de piel, bueno, todo esto, y digamos, enmarcado en el tema tecnológico, lo que yo les decía que es una discusión un poco polémica, de, por ejemplo, de cómo desarrollar eh, cultivos, no solo desde la sensación térmica, sino desde la polisombra también, con efectos de, digamos, estándares mucho más elevados que eviten los picos de producción, sino que digamos que mantengan una producción continua. Eso es un debate gigante, Carolina, en materia de incluso del uso de la semilla, de la independencia alimentaria, de la seguridad alimenticia, de la semilla originaria. Bueno, hay de todo allí, pero digamos que son los debates que tenemos que dar a propósito del cambio climático. No quiero poner mi posición, pero digamos que lo que quiero decir es que es un debate gigante. William. Sí, gracias, Víctor. No, muy interesante el tema y pues lo felicito por la posición. El tiempo es, como usted lo dice, complejo, pero deja una radiografía muy clara de las políticas institucionales en tema de los efectos que tiene y las tareas que tienen los gobiernos para mitigar eso. Y pues en eso el gobierno de Colombia pues ha sido enfático, usted lo ha comentado, tanto que Petro propuso pago de deuda por conservación del medio ambiente, contribuciones a minimizar la producción de efectos de gas invernadero y de ahí pues esa política de choque que tiene con muchos sectores porque pues usted sabe que no estamos preparados y que obliga, como usted lo ha dicho, y los sindicatos de Eneo tiene usted toda la razón, tenemos que repensar la tarea que tenemos que hacer de manera que pues a un problema buscarle solución que permita dar salida pues a la situación que estamos viviendo, pero que como usted lo ha dicho no se afecten los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras, que pues es prácticamente la misión que tenemos las organizaciones, pero eso no nos quita la responsabilidad de que tenemos que participar en ese proceso. Así Entonces, es. desde la central estamos mirando, se está trabajando con usted, hemos articulado procesos de formación y cualificación para empoderar a la gente, pero aquí hay una dificultad y es un elemento clave es para el diálogo social en nuestros sistemas, porque pues nosotros lo hemos analizado. Listo, una transición justa, pero ¿en qué medida puede ser justa? Porque usted sabe que se buscan las políticas de diálogo social, pero aquí con la mentalidad de nuestro empresariado es complejo. ¿Cómo ve usted ese panorama? Porque es fundamental ese diálogo para poder desarrollar políticas, que aquí el problema es de todos. Así es, William. No, o sea, yo creo que una ruta interesante eh, que creo que le da apertura a la discusión con el empresariado es precisamente el contenido de vida en materia de las determinadas. Yo creo que al empresario no le interesa más bien que su tierra, por ejemplo, en el marco del agro, no se vuelva árida, ¿sí? Y que pues si su tierra se va a volver árida, hay el sindicalismo, los trabajadores tienen un montón de cosas que aportar para protegerla, también en el marco de la tecnología, etcétera, etcétera. Pero digamos que esa brecha que se puede abrir en cuestión, hablándolo particularmente de la negociación colectiva, en el que el sindicalismo se preocupe por la emisión, en la eficiencia energética, digamos, en la conservación incluso del producto agroindustrial o agrícola que se está desenvolviendo, podría, digamos, ¿por qué no empezar ese escenario de diálogo? Porque digamos que definitivamente, y lo digo porque lo hemos trabajado, William, es que uno busca el empresariado para estos temas y la puerta está cerrada. Y, digamos que esa conciencia a veces la desarrollamos los trabajadores y por qué no, digamos, empezar a meter estos temas en la negociación colectiva, que yo creo que es una pequeña ventana, que así ellos, digamos, nos tengan cerrada la puerta. Creo que es solo poner la discusión en materia de negociación colectiva, que es nuestro escenario de diálogo, al menos reglamentario, que podría, digamos, empezar a avanzar caminos sobre digamos, esta problemática. Gracias. A ti, Will. Bueno, yo creo que ya incluso nos pasamos unos minuticos.
pero bueno, creo que era importante la participación y también de pronto, ¿por qué no dar pinceladas de caminos sobre qué hacer con las determinadas, no solo en el ámbito nacional, sino también en lo concreto en las compañías, que la metodología se ajusta totalmente al trabajo concreto de los sindicatos? Entonces, Hernán, te dejo para que cierres.